Se escucha, ingeniero. Gracias. Bueno, vamos entonces a concluir con el ejemplo que veníamos haciendo para demostrar la aplicación de Hardy-Cross, del método de Hardy-Cross. Entonces, vamos a ver hoy algunos elementos que son muy importantes que ustedes tienen que tomar nota y aprender. Y bueno, lógicamente que aquí es donde va el conocimiento del diseño de una red de agua potable. Bueno, vamos a aprender hoy a partir del gráfico final que llegamos en la clase anterior, que es este que está aquí, el esquema final. Vamos a aprender hoy cómo es que nosotros calculamos a partir de ese gráfico. Hoy vamos a ver cómo calculamos la presión en los nodos, que es lo que nos importa porque nosotros diseñamos para construir un sistema que cumpla con lo establecido por la normativa boliviana. Por favor, el que tiene el micrófono encendido que lo apague. Entonces vamos a ver cómo a partir de este gráfico, que es el resultado final del Hardy-Cross, nosotros podemos calcular, ya bien sea, si es en el caso de una revisión de un proyecto, como es este ejemplo, la presión que se registra en cada nodo, para compararla con lo que establece la norma boliviana, o para calcular la altura o la altura que debe tener el tanque o la carga que debe tener la bomba que se vaya a colocar en el punto de ingreso de agua a la red. Entonces, vamos a ver cómo nosotros calculamos la presión en los nodos de la red. Dice, la presión en un nodo cualquiera de la red debe ser en todos los casos mayor o igual a la presión mínima recomendada por la norma para el lugar que nos encontremos y podrá ser calculada por medio de la siguiente expresión. Recuérdense ustedes que dependiendo del tamaño de la población, si son poblaciones menores a 5.000, la presión es de 5 metros. Si son poblaciones entre 5.000 y 15.000, la presión es de 10 metros. Y para las grandes ciudades, la presión es de 12 metros de columna de agua. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular, dependiendo del lugar, si estamos en una ciudad como Santa Cruz, la presión en un nodo tiene que ser siempre mayor o igual a 12 metros de columna de agua. Entonces, aquí vamos a ver cómo nosotros calculamos esa presión y, bueno, la comparamos, como dice ahí, con la recomendada por la norma según el lugar que nos encontremos. La presión en un nodo la podemos calcular por estas dos expresiones. Fíjense que en una expresión nosotros tenemos como un parámetro la altura del tanque y en la otra expresión tenemos como un parámetro la carga de la bomba. Donde nosotros vayamos a entregar el agua por medio de un tanque elevado a la red, utilizaremos esta primera expresión. Donde nosotros vamos a entregar el agua por medio de una bomba, o sea, por bombeo directo a la red, utilizaremos esta otra expresión. Entonces, analizando la primera, me dice que la presión en el nodo es igual a la altura que tiene el tanque en el lugar que nos encontremos, menos la diferencia de cota, que viene a ser la cota la cota topográfica en el nodo final que se analiza, menos la cota topográfica en el nodo inicial, que es donde se ubica en este caso el tanque de almacenamiento, menos las pérdidas de carga que hay desde el tanque hasta el nodo que estemos analizando. Si en vez de tener un tanque tuviéramos una estación de bombeo, que es la que entrega el agua a la red por bombeo, entonces utilizaríamos esta segunda expresión, que dice que la presión en el nodo va a ser igual a la carga que me dé la bomba que voy a colocar en esa estación de bombeo o que está colocada en esa estación de bombeo, menos la cota del nodo final en el cual quiero yo
obtener la presión menos la cota topográfica del nodo inicial, que es donde se localiza la bomba, menos las pérdidas que hay desde este nodo inicial, desde donde está la bomba, hasta el nodo que voy a analizar. ¿Está bien? Ahora bien, ¿cómo yo identifico esta cota topográfica o Z inicial, que es la cota topográfica del punto donde se localiza ya sea el tanque o la bomba? Y anoten ahí. En el caso de que se vaya a entregar el agua por medio de un tanque elevado, esta Z inicial, esta cota inicial que nosotros sustituimos en la expresión anterior, es la cota del terreno donde se localiza el tanque. ¿Está claro? En caso de tanque, la Z inicial es igual a la cota del terreno donde se localiza el tanque. En el caso de que tengamos un pozo perforado y que en ese pozo vamos a colocar una bomba, que es la que vamos, a través de la cual vamos a entregar el agua a la red, en ese caso la Z inicial coincide con el nivel freático estático en el acuífero. Fíjense ustedes, ya no es la cota del terreno, es la cota topográfica del nivel freático estático en el terreno. Esta cota topográfica me la da siempre el que me perfora el pozo. Cuando me perforan un pozo, lo primero que el que hace la perforación del pozo es medir a qué profundidad está el nivel freático. Si yo conozco la cota del terreno, le resto la profundidad, me da la cota del nivel estático, del nivel freático estático. ¿Está bien? Porque aquí parto de la cota inicial porque la carga esta es positiva y de aquí empiezo a consumir. Pero ¿por qué parto aquí de la cota topográfica, no del terreno, sino del agua a nivel freático? Porque la bomba tiene que ser capaz de levantarle el agua hasta esta cota de terreno para poder entregarla a la red. ¿Está bien? Entonces, esto es una cosa que tienen que aprendérselo. Bien. ¿Cómo sé qué valor de pérdida? O sea, fíjense ustedes que en esta expresión yo tengo las pérdidas que hay desde el nodo inicial, o sea, donde se localiza en este caso el tanque, y aquí donde se localiza la bomba. Entonces, ¿cómo yo sé qué valor de pérdida tengo que utilizar desde el nodo inicial hasta el nodo que estoy analizando? Bueno, ya desactivé el audio. Entonces, ¿cómo yo sé qué valor de pérdida voy a colocar aquí? Entonces, HF desde el nodo inicial hasta el nodo que voy a analizar N es la pérdida de carga que tengo desde el punto inicial donde se localiza el tanque o la bomba. Vamos a poner en este pequeño ejemplo que fuera el nodo A donde voy a colocar o un tanque o una bomba, hasta el nodo que se analiza. Vamos a suponer que voy a analizar las pérdidas hasta el nodo C, a ponerles un ejemplo. En caso de que existiera más de una trayectoria desde el punto donde está el tanque o la bomba hasta el punto donde donde voy a analizar, como es este caso acá, que nosotros podemos ver que hay dos trayectorias. El agua puede venir por este sentido, desde A a B, de B a D y de D a C, pero también puede llegar desde A hasta C, porque así los indica el sentido de circulación del flujo.
¿Está claro? Para eso es que era importante que yo definiera el valor de la pérdida y el sentido de circulación del flujo, que eso es lo que yo tengo de Hardy-Cross. Acuérdense que el signo delante de la pérdida o del caudal me da el sentido de circulación del flujo. Como en este ejemplo, yo puedo llegar desde a C, desde A hasta C, o desde A pasando por B, por D hasta C, entonces yo tengo que calcular o sumar las pérdidas en el trayecto, en los dos trayectos. Desde A hasta C, como hay un solo trayecto, la pérdida me dice que es 6 metros. Pero sin embargo, desde A pasando por B, por D hasta C, tengo 1 metro por aquí, más 1 metro por aquí son 2, más 2 metros por aquí son 4. O sea que en este sentido, mis pérdidas son 4 metros, la pérdida total. Mientras que en este sentido, la pérdida es 6 metros. En caso de que yo tenga dos posibles trayectos, o más, porque puede haber hasta 3 y 4 trayectos para llegar a un punto, siempre me voy a quedar con aquella trayectoria que me permita obtener la menor pérdida de carga. ¿Por qué? Porque a pesar de que el agua puede llegar por aquí, el agua siempre va a llegar a un nodo o a un punto por donde menos resistencia le ofrezca el sistema de circulación. Y el sistema de conducción, que en este ejemplo, que le ofrece la menor resistencia al flujo, es este porque la pérdida que le ocasiona es de 4 metros, mientras que en este sentido le ocasiona 6. Entonces, en este caso, en este ejemplo específico, cuando yo vaya a calcular la presión en el nodo C o la carga de la bomba o la altura del tanque, siempre voy a adoptar el valor de pérdida, de los valores de pérdida, en menor valor que me dé el trayecto de menor resistencia al flujo. En este ejemplo, si yo adoptar para calcular la presión en el nodo C, yo adoptaría 4 en vez de 6. Entonces, en este caso, las pérdidas que hay desde el nodo A hasta el nodo C, la adopto como 4 y no como 6. ¿Está bien? O sea, siempre se adopta el menor valor de pérdida que le ocasione uno de los tantos trayectos que pudieran existir para llegar al punto que yo quiero calcular su presión. ¿Está bien? Entonces, eso es otro elemento que ustedes tienen que anotar ya y no se les puede olvidar nunca más. Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora, retomando el ejemplo que veníamos calculando en el Hardy-Cross, vamos ahora a ver cómo yo calculo la presión en los nodos, toda vez que yo les voy a decir que en el nodo A, como vamos a ver acá, hay un tanque elevado que garantiza una carga de 40 metros de columna de agua. Como yo les dije al inicio de este ejemplo, se ve que es un ejemplo de revisión de un proyecto que ya existe. Por eso es que yo les doy aquí la altura del tanque. Si no les diera la altura del tanque y fuera un proyecto nuevo, ustedes no van a tener la altura del tanque. Tendrían que calcular cuánto es esa altura de ese tanque, como lo vamos a ver en el inciso B de este ejercicio. Entonces dice, un gerente de una empresa distribuidora de agua viene presentando problemas de presión en la red. La información que se tiene se muestra en la figura, que es esta figura que es la que obtuvimos del método de Hardy-Cross, y se conoce que en el nodo A, fíjense ustedes que en el nodo A se localiza un tanque elevado que garantiza una carga de 40 metros de columna de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que la altura del tanque en ese nodo A está ubicado
a 40 metros por encima del nivel del terreno. Y que el proyecto fue desarrollado en la ciudad de Santa Cruz, donde la norma boliviana recomienda una presión mínima de 12 metros de columna de agua. Inciso A, determine el nodo crítico de la red y calcule la presión en ese nodo para las condiciones actuales. E inciso B, en caso de no cumplir la presión, diga cuál sería la altura que debió tener el tanque para que la red funcione adecuadamente. O sea, me están pidiendo dos cosas. Una primera cosa, que identifique el nodo crítico. Para yo identificar el nodo crítico, tengo que calcular la presión en todos los nodos. Y aquel nodo que me dé el menor valor de presión, ese es el nodo crítico. Ahora, en el segundo caso, me dice que diga si, me dice que calcule la presión en el nodo crítico. Ahora, esa presión que yo tengo en el nodo crítico, como en el resto de los nodos, debe cumplir que tiene que ser mayor o igual a 12 metros de columna de agua. Si en algún nodo me diera un valor, peor en el nodo crítico, si en el nodo crítico me diera un valor menor a los 12 metros, eso significaría que la altura del tanque es insuficiente. Entonces, si no se cumple, me están diciendo a qué altura se debería haber colocado el tanque para que funcione la red adecuadamente, o sea, que cumpla con los 12 metros de columna de agua mínimo que recomienda la norma en Santa Cruz, porque el proyecto ha sido ejecutado en Santa Cruz. Entonces, vamos a ver ahora que esta es la red. Esta es la red y lo que nosotros obtuvimos de Hardy-Croce fue la dirección en el sentido de circulación del flujo por los tramos, pero además obtuvimos su pérdida y lógicamente el caudal asociado. A los efectos de este cálculo, el caudal no es importante para mí. Lo que es importante para calcular las presiones son las pérdidas de carga que tienen lugar en los tramos. Recuérdense ustedes que en el caso de las redes malladas o cerradas, los valores de pérdidas que se utilizan son solo las pérdidas longitudinales o por fricción, no siendo así el caso de las redes ramificadas o abiertas, donde el valor de la pérdida que se coloca en las redes que se utiliza para el cálculo de las redes ramificadas o abiertas son las pérdidas, la sumatoria de las pérdidas por fricción o longitudinal más las pérdidas menores en ascensor. ¿Está bien? Y entonces en el ejemplo me están diciendo que en el punto A, en el nodo A, se localiza un tanque que tiene una altura de 40 metros de columna de agua. ¿Está claro? Entonces, con eso ya tenemos toda la información para proceder a resolver el primer inciso. Entonces, lo primero que voy a hacer ahora es que voy a calcular lo que me piden. Voy a calcular la presión en los nodos. Y a partir de la presión en los nodos, voy a determinar o identificar cuál de los nodos resulta ser el nodo crítico. Para calcular la presión en los nodos, como me dicen que lo que tengo es un tanque elevado, que la alimentación se realiza por medio de un tanque elevado, entonces voy a usar la primera de las expresiones que vimos, que me dice que la presión en el nodo es igual a la altura del tanque menos la cota en el nodo final, el nodo que voy a analizar, menos la cota inicial, que en este caso la cota inicial, como estamos hablando de un tanque, es la cota del terreno donde se localiza el tanque, menos las pérdidas que hay desde el nodo inicial, que sería el A, hasta el nodo que yo vaya a analizar. ¿Está bien? Entonces,
La presión que yo tengo en el nodo A, ¿cuál va a ser? Es la altura del tanque, por ende, en el nodo A se localiza la altura del tanque, por ende la presión que tiene el nodo A es equivalente a la altura que tiene el tanque, que son los 40 metros. ¿Está claro? Ahí sí no hay nada que objetar. Ahora, vamos a ver en el nodo B. La presión que tengo en el nodo B va a ser igual a ¿quién? A la altura del tanque, que son los 40 metros, menos la cota final. La cota final es la cota que tengo en el nodo B, porque estoy calculando la presión en el nodo B, que es la 400,90, menos la cota inicial, que es la cota del terreno donde se localiza el tanque, que es la 401. Menos, aquí tengo que analizar, las diferentes trayectorias que pudiera tener para llegar hasta el nodo B. La analizo desde A hasta B, efectivamente. La flecha me indica que el agua va a llegar hasta B desde A. Ahora, desde A hasta C, cuando quiero venir por aquí, es contrario, por ende el agua no va a llegar en esa dirección. Si por acá, cuando llego a E, contrario, el agua tampoco va a llegar en esa dirección. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar? Que el agua solo puede llegar a B a través de esta tubería que conecta el nodo A con ese nodo B. Y la pérdida que tenemos en ese tramo es 7,14. Por ende, las pérdidas del nodo A hasta el nodo B es menos 7,14, que es el valor de pérdida. Cuando efectúo esta operación, esto me da que la presión en el nodo B es 32,96 metros. Mayor a 12, entonces cumple con la normativa de Bolivia en vigencia para la ciudad de Santa Cruz. O sea que el nodo B tiene una presión mayor, mucho mayor de los 12 metros, que es el mínimo que me recomienda la norma. Ahora vamos a analizar la presión en el nodo C. Para calcular la presión en el nodo C, digo que es igual a ¿quién? A la carga de la bomba, que son los mismos 40 metros, menos la presión, perdón, la cota topográfica en el nodo C, que es la 401,10, mírenlo aquí, menos la cota topográfica en el nodo A, que es donde está el tanque, que es la 401, y mírenlo aquí. Menos, ahora, para las pérdidas, vamos a analizar en cuántas direcciones puede llegar el agua desde A hasta C. Bueno, puede llegar desde A hasta C directo y la pérdida es 37,14 metros. O sea, las pérdidas en este trayecto, según Hardy Cross, es 37,14 metros. Ahora, pero pues si vengo por acá desde A a B, desde B a D y desde D a C, también me puede llegar el agua en esta dirección. Ahora, si quiero venir por acá, desde B a D, de D a F, de F a E, pero de E a C es contrario. Entonces quiere decir que el agua al nodo C solo me puede llegar en dos direcciones. Desde A a C con una pérdida de 37,14 metros y desde A pasando por B, por D hasta C. Sumo 7,14 más 22,40 más 5,47 y eso me da 35 metros. 35 metros es menor que 37,14, por ende adopto como pérdida final al trayecto que menos sumatorias de pérdida, menos valor de sumatoria de pérdida me da, que es 35. Cuando efectúo esta operación, me da que la presión que yo tengo en el nodo C es de 4,89 metros de columna de agua. ¿Qué significa eso? Que es menor que los 12 metros y por ende
ya la red no cumple con lo que establece la norma. Pero solo he obtenido C. Yo no puedo saber, tengo que seguir calculando los otros nodos para efectivamente ver si este es el nodo crítico o hay algún nodo que tenga presión menor a este. Entonces, por eso es que calculo ahora la presión en el nodo D. Para calcular la presión en el nodo D, va a ser igual a la altura del tanque, que son los 40 metros, menos la cota topográfica en el nodo D, que es la 400,95, menos la cota topográfica donde está el tanque, que es la 401, menos, ahora veo en cuántas direcciones puede llegar el flujo a D. Bueno, puede llegar desde A hasta B y desde B hasta D, correcto. Ahora vamos a ver por acá, desde A hasta C, de C a D no puede porque es contrario. De C a E, pero de E a F no puede porque es contrario. O sea que el agua llega al nodo D en una sola dirección, que es desde A pasando por B hasta llegar a D. Entonces sumo 7,14, que es la pérdida que hay desde A hasta B, más 22,40, que es la pérdida que hay desde B hasta D, y eso me da 29,54 metros de columna de agua. Cuando efectúo, bueno, no metros, ¿no? Metros de pérdida de agua. Cuando efectúo esta operación, esto me da que la presión que tengo para ese tanque cuya altura es de 40 metros en el nodo D es de 10,51. Cuando veo ese valor me doy cuenta que tampoco cumple con la presión mínima que establece la norma para el lugar donde se ubica la red, que es Santa Cruz, que debe ser 12 metros. Pero es mayor el valor este que en el nodo C. Por ende, hasta ahora, quien me está haciendo de nodo crítico es el nodo C, porque es el que menos presión he obtenido. Ahora tengo que calcular el otro nodo, que es el nodo E. Para calcular la presión en el nodo E es igual a ¿quién? A la altura del tanque, que son los 40 metros, menos la cota topográfica en el nodo E, que es la 402, mírenlo aquí, menos la cota topográfica en el nodo A, que es donde se ubica el tanque, la 401, menos, y ahora tengo que ver en cuántas direcciones llegue el agua desde A hasta E, sumar los valores de pérdida, y en aquella dirección que me dé menos valor de pérdida, con esa me voy a quedar. Si analizamos acá, decimos, para llegar desde A hasta E, el agua puede venir en esta dirección, de A a C y de C a E. Esa es una dirección. La otra dirección es desde A hasta B, desde B hasta D, desde D hasta C y desde C hasta E. Esa es la segunda dirección. Y la tercera dirección es desde A pasando por B, por D, por F hasta E. O sea que el agua puede llegar hasta el nodo E en 3 direcciones. En la primera tendríamos que sumar 37,14 más 4,81. Eso tendrían que sumarlo ustedes para que se den cuenta. En la segunda sería 7,14 más 22,40 más 5,42 más 4,81. Y en la tercera sería 7,14 más 22,40 más 9,18 más 0,02, y esa da 38,74. O sea que esta dirección de A pasando por B, por D, por F y por E, esa da 38,74 y es la menor pérdida, o sea, es el trayecto que ocasiona la menor pérdida. Por eso me quedo con ella. Entonces, efectuando esta operación, me da que la presión en el nodo E es de 0,26 metros de columna de agua, menor a 4,89, por ende este pasa a ser ahora, hasta el momento, el nodo crítico, porque es el nodo que registra la menor presión de los que he calculado.
Pero para ya concluir con cuál es el nodo crítico, necesito calcular la presión en el nodo F, que es el último que me falta. Para calcular la presión en el nodo F es igual a la altura del tanque, que son los 40 metros, menos la cota topográfica final, que es el nodo F, que es la 401,80, menos la inicial, que es donde se ubica el terreno, que es la 401, menos, y ahora tengo que ver cuántas trayectorias, a través de cuántas, las trayectorias a través de las cuales puedo llegar al nodo F. Sumar las pérdidas y la que menor valor me dé, con esa me voy a quedar. Venimos por acá, desde A, pasando por C, pasando por E, pero cuando llego a F es contrario. No puedo llegar en esta dirección. La otra, desde A, pasando por C, pero cuando llego a D es contrario. No puedo llegar por esa dirección. Entonces, desde A, pasando por B, pasando por D y hasta F. Esa es la dirección, única dirección en la que puedo llegar al nodo F. Entonces, sumo 714 más 2240 más 9,18 y eso me da 38,72. La velanga acá tiene. No está. Ingeniero, tengo una pregunta, perdón que No, me espérese un interrumpa. momento. ¿Quién es el que tiene el micrófono encendido, por favor? Le estoy diciendo que no enciendan los micrófonos para que yo pueda dar la clase tranquilo, pero ustedes no hacen caso. No hacen caso. Me cortan a mí la explicación que yo doy. Entonces, aquí, resolviendo esta operación, la presión, la próxima vez que encuentre uno con el micrófono abierto, no solo le voy a apagar el micrófono, lo voy a expulsar de la sala. ¿Está bien? De la clase lo voy a expulsar. Entonces, en este punto, las preguntas, por favor, al final yo les voy a aclarar todas las dudas. En este punto, F me da que la presión es 0,48 metros. Como podemos ver, en el nodo A tenemos 40. En el nodo B, 32,96. En el nodo C, 4,89. En el nodo D, 10,51. En el nodo E, 0,26. Y en el nodo F, 0,48. Entonces, ¿cuál sería la primera pregunta? Calcular la presión y identificar el nodo crítico. Bueno, ¿cuál sería nuestro nodo crítico de estos? Lógicamente, que menor presión tiene, que es el nodo E. Por ende, llegamos al resultado de que el nodo crítico es el nodo E, por ser el nodo que registra la menor presión, 0,26 metros, que lógicamente es muy inferior a los 12 metros de columna de agua que recomienda la norma para la región donde se ubica, en este caso, la red de distribución. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver ahora la segunda pregunta. ¿Qué me dice la segunda pregunta? Calcule la altura que debe tener el tanque que se localiza en el nodo A para que garantice la presión mínima de 12 metros. O sea, me están diciendo, si no cumpliera la altura de 40 metros con la presión mínima en el nodo crítico, que es el nodo más desfavorable, y vimos que no solo no cumplen el nodo crítico, sino que en hay 3 nodos que no cumplen con la presión mínima. Entonces me están diciendo, bueno, si 40 no es suficiente, ¿cuál es la altura que debió tener ese tanque para garantizar la presión mínima de 12? Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? En esta expresión despejamos ahora, porque nos están pidiendo cuál es la altura que debe tener el tanque. Entonces, esto lo pasamos sumando y esto lo pasamos sumando y nos queda la expresión de que la altura del tanque es igual a la cota final menos la cota inicial
más la presión mínima, más la pérdida que hay desde el nodo I inicial hasta el nodo N que nosotros calculemos. Ahora lo que yo voy a hacer para calcular, cuando yo tengo que calcular la altura del tanque o la carga de la bomba, en caso de aquí estuviera un pozo con una bomba que ingresara directo a la red, yo tengo que colocar aquí como valor de presión mínima, la presión mínima que me recomiendan en el lugar donde estoy construyendo la red o donde voy a construir la red. Esto es ya calcular la altura que debería tener el tanque, como si fuera un proyecto nuevo. Entonces, como estoy en Santa Cruz y me dicen que la presión mínima que debo tener que garantizar en el nodo crítico es 12 metros de columna de agua, pues yo pudiera directamente, como ya yo sé cuál es el nodo crítico, que es el nodo E, calcular la altura del tanque para ese nodo. ¿Por qué? Porque es el que menor presión me registró. Y lógicamente el resto va a tener presión mayor que los 12 metros. Pero bueno, vamos a calcularlo en todos los casos para que lo veamos. Entonces, aplicando esta nueva ecuación para ver cuál es la altura que debe tener mi tanque, si el nodo A, la altura que va a tener es la que me va a dar por este cálculo. Van a ser en este caso los 51,74 metros. En el nodo B sería como la Z final, 400,90. Menos la Z inicial, que es la cota del terreno donde está el tanque, la 401. Más la presión mínima, que es 12 metros, que es la mínima que me recomienda la norma. Más las pérdidas, que ya vimos que eran en una sola dirección, que eran 7,14. ¿Está claro? Y eso me da que para que yo tenga una presión de 12 metros en el nodo B, necesito una altura de tanque de 19,04 metros. En el nodo C va a ser igual a la Z final, la cota topográfica en el nodo C, que es la 401,10, menos la cota topográfica del terreno en el tanque, que es la 401, más los 12 metros, más las pérdidas. Aquí hay dos trayectos, la que menor me dio que fue 35 y me da que yo necesito para garantizar los 12 metros en el nodo C una altura de tanque de 47,10 metros. Fíjense ustedes que yo necesito 7,10 metros mayor que lo que tenía aquí, que era 40 metros. En el nodo D, que es este que está aquí, es la cota topográfica en el nodo D, que es la 400,91, menos la cota topográfica en donde se ubica el tanque, que es la 401, más los 12 metros de presión mínima, más las pérdidas que hay desde el nodo A hasta el nodo D, que ya vimos que era un solo sentido, que son 29,54. Eso me da que para que yo tenga una presión de 12 metros en el nodo D, necesito una altura de tanque de 41,49 metros. En el nodo E, que ya yo sé que es el nodo crítico, entonces, y este es el que me debe dar la mayor altura del tanque, la altura que debo de verdad colocar en el tanque, me dice que es la 402, que es la cota del terreno del nodo final, que es el nodo E, menos la 401, que es la cota del terreno donde está el tanque, más la presión mínima, que son los 12 metros, más, aquí se recuerdan, habían tres trayectos, adopto el menor valor, que era de 38,74. Cuando efectúo eso, me da que la altura que debe tener el tanque para que en el nodo crítico yo tenga el mínimo de 12 es de 51,74 metros. O sea, ¿qué significa eso? Que estoy necesitando, para que se cumpla la presión en el nodo crítico, 11 metros,74 por encima de los 40 para poder tener los 12 metros en el nodo crítico, que es el nodo E. Y para el nodo F sería la cota topográfica en el nodo F, que es la 401,80, menos la cota topográfica de terreno donde se ubica el tanque, que es la 401, más los 12 metros de presión mínima,
más las pérdidas de carga que hay desde A hasta F, que es 38,72, y eso me indica que necesito una altura de tanque para que yo garantice los 12 metros de columna de agua en el nodo F de 51,52 metros. Como podemos ver acá, la respuesta que podemos dar es que la altura requerida de tanque para garantizar la presión mínima de 12 metros de columna de agua en el nodo crítico, que en este caso es el nodo E, debe ser de 51,74 metros. ¿A qué conclusión puedo llegar? Bueno, en primer lugar, la primera conclusión es que la altura de 40 metros que tiene tanque que construyeron en esta red resulta insuficiente para garantizar la presión mínima requerida por la norma en el lugar donde estoy diseñando el tanque, que es de 12 metros. La segunda conclusión es que para que yo garantice la presión mínima de 12 metros en el nodo crítico, necesito una altura de tanque de 51,74 metros en el nodo A donde se localiza el tanque. Que en este resultado coincide con el anterior, donde el nodo crítico de la red es el nodo E. Como se puede ver, la altura que demanda el tanque para garantizarse la presión mínima en esta red es de 51,74 metros, mayor a los 30 metros que se recomienda para colocar los tanques. O sea, no se aconseja colocar tanques a más de 30 metros. Entonces, si a mí me preguntaran qué yo hubiese hecho en esta red, es que yo hubiese entregado, en vez de colocar un tanque elevado en el nodo A, yo hubiese colocado una estación de bombeo en el nodo A y hubiese, en este caso, hubiese usado bombas para alimentar por bombeo directo a la red y no por medio de un tanque por gravedad. ¿Está claro? Porque excede los 30 metros que se recomienda que se use como altura máxima de un tanque elevado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué resumen importante ustedes deben conocer? Primero, que para calcular la altura del tanque o la carga de la bomba, deben usar, si quieren calcular la altura del tanque, esta primera expresión, que es la cota del nodo final menos la cota del nodo inicial, más la presión en el nodo, que en este caso utilizarían la presión mínima en el lugar donde estamos diseñando la red, más la pérdida que hay desde el nodo inicial, o sea, desde el nodo donde se localiza el tanque, hasta el nodo que estemos analizando. Si yo fuera a calcular la carga que debe tener la bomba, porque voy a entregar el agua por bombeo directo a la red, va a ser igual a la cota topográfica del nodo que estoy analizando, menos la cota topográfica del nodo la cota topográfica, que es la Z inicial, que sería ¿quién? Aquí sería esta Z inicial en el tanque, sería la cota del terreno donde se localice el tanque. Y esta Z inicial en la bomba sería, ¿qué cosa? La cota de topográfica, la cota de nivel freático estático en el acuífero, más la presión del nodo, que sería la presión mínima que me recomienda la norma, más las pérdidas que hay desde el nodo, desde el lugar donde se localiza la bomba hasta el nodo que esté analizando. Y aquí está cómo identifico las cotas, la cota inicial. En el caso de tanque, coincide la Z inicial con la cota del terreno donde se localiza el tanque, y en el caso de bombeo, la Z inicial coincide con el nivel freático estático en donde, del acuífero de donde voy a extraer el agua.
¿Está bien? ¿Cómo puedo obtener el valor de la pérdida que yo calculo en esta fórmula? Este valor de la pérdida que hay desde el nodo inicial hasta el nodo N. Esa pérdida de carga es la pérdida de carga medida desde el nodo inicial hasta el nodo que voy a calcular. Que siempre voy a analizar las trayectorias que tengo para llegar con el agua hasta ese nodo y calculo la sumatoria de las pérdidas de carga para las diferentes trayectorias, y aquella sumatoria que me dé menor valor de pérdida de carga, esa es la pérdida de carga H sub FI hasta N que voy a utilizar. En este ejemplo, como les puse ya inicialmente, por aquí tengo 6 metros y la suma por aquí me da 4, por ende adopto como pérdida de carga desde A hasta C es menor que 4. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, pueden hacerme las preguntas que ustedes quieran. Ahora sí les contesto las preguntas. A ver, vamos a ver qué están preguntando en el chat. ¿Podríamos dar solución al problema de presión modificando el diámetro de las tuberías? Claro, que verificando que se cumplan las velocidades recomendadas por la norma. Claro, puedes hacer eso. Puedes modificar, aumentar el diámetro. Solo que tendrías que repetir Hardy Cross otra vez, ¿no? Tú puedes modificar el diámetro a partir de volver a repetir para los nuevos diámetros el método de Hardy Cross. O sea, desde el inicio, yo podría darte diámetros mayores que te cumplan, en el diámetro mayor que te cumpla la velocidad mínima y volver a aplicar el método de Hardy Cross. Se puede. ¿De dónde a dónde es medida la altura del tanque? Bien, buena pregunta esa. Vamos a compartir pantalla y voy a hacer un esquemita. ¿Está bien? Vamos a compartir pantalla. A ver. Supongamos que este es mi tanque. Esta es la tubería de salida del tanque. Escucha que me quedó jorobada. Debe quedarme. Voy a tratar de que me quede recta. Esta es mi tubería de salida. Mi tubería de salida. De mi tanque, supongamos esta es la altura máxima y la altura aprovechable del agua en el tanque. La altura aprovechable del agua en el tanque, la que yo puedo sacar del tanque, ¿hasta dónde es? Hasta la solera del tubo de salida. Hasta aquí yo puedo sacar. Y esto que está aquí es mi altura útil de tanque. Esta es la altura útil que vimos cuando calculamos el tanque. Entonces vamos a suponer que este es el soporte del tanque y esta es la cota de terreno en mi tanque. Vámonos a hacerlo así para que no se confunda. Vamos a suponer que esta es la cota de mi tanque. La cota de terreno del tanque. Miércoles. Qué basura. Eso. Ahora sí me quedó bien. ¿No? Entonces, esta es la cota del terreno, ¿no ven? Entonces, mi altura del tanque es medida desde la cota del terreno hasta la cota de solera del tubo. Esta sería la altura del tanque.
¿Entendieron? Es medida desde la cota del terreno hasta donde yo puedo sacar el agua aprovechable del tanque, que es hasta la solera, porque ya por debajo de la solera esa agua no va a salir. Entonces, esa es la altura de mi tanque. ¿Alguna duda más? Ingeniero, yo tengo una duda. Del ejercicio que habíamos hecho en la anterior clase con el método de Hardy-Cross, habían caudales que nos habían salido negativos y esos no se tendrían que haber cambiado el sentido al aplicar el método para calcular la presión en los nodos. Bueno, en primer lugar, a ver, vamos a compartir pantalla. Aquí. Eso es lo que me estás preguntando, creo, ¿no? Sí. Bueno. Aquí. Fíjate tú. Cuando me dice que es positivo la pérdida y su caudal, la tubería 1 me dice que son positivos el valor de pérdida y el de valor de caudal. O sea, por eso dice que le asigna signos positivos a los valores de pérdida y caudal que vayan en el sentido de la manecilla de reloj y signos negativos a los valores de caudal y pérdida asociada que van en contra de las manecillas de reloj. Este fue el resultado final que yo llegué de Hardy-Cross. Me dice que en la tubería 1 mis valores de pérdida y caudal asociados son positivos. Vengo acá al gráfico y le pongo ¿qué cosa? A favor de las manecillas de reloj. Ahora, en la tubería 2, su valor de pérdida y caudal asociado son negativos. Entonces, en la tubería 2 tiene que ser contrario a las manecillas de reloj. Vengo acá y es en esta dirección contrario a las manecillas de reloj. Por eso le pongo la flechita para acá abajo. Y así lo voy aplicando a todos. No sé cuál es tu duda, si me puedes aclarar. Pensé que tal vez se tendría, habíamos supuesto que iba a ir de ese sentido y pensé que se tenía que haber cambiado el sentido ya una vez que salía negativo. Vamos acá, por ejemplo, vamos a la tubería 4. La tubería 4 yo supuse que iba a ir en el circuito 1 en esta dirección. ¿No ves? Ahora, que es contrario a las manecillas de reloj. Cuando vengo acá en el circuito 1 me da que la pérdida es positivo y el caudal es positivo. Entonces, si es positivo va a favor de las manecillas de reloj y el sentido en esta dirección. Fíjate que es contrario al que yo había supuesto. O sea que sí lo voy corrigiendo tubería por tubería. ¿Me entendiste ahora? Sí. Eso es. Pero quien me define a mí el sentido de circulación del flujo son los valores de H y Q finales, después de haber aplicado todas las correcciones y se haya cumplido que el error de cierre sea menor que 0,0001. ¿Está bien? Bueno, Está bien, gracias. A ver, dice acá, disculpe ingeniero, los temas a evaluar son los 6 y 7. No, en SANI 1, no mezclen SANI 1 con SANI 2. En SANI 1 son 6 y 7. En SANI 2 es 6, 7 y 8. Pero no saquen SANI 2 aquí porque eso es SANI 1 nomás. 6 y 7, correcto, en SANI 1. Buenas tardes. ¿Cómo podría mostrarnos la altura inicial del pozo? ¿Cómo sería? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué cosa es la altura inicial del pozo? Buenas tardes, doctor. Yo hice la pregunta, perdón, creo que lo escribí mal.
Quería más o menos ver, digamos, la altura inicial del pozo, ¿no? El que dijo que era de la cota del nivel freático estático hasta el lugar de la ubicación del pozo, dice, ¿no? Quisiera, por favor, si nos puede mostrar, o sea, cómo ser, igual que el tanque, digamos, nos podría mostrar, por favor. A ver, Es que no lo puedo apuntar eso. ya. A ver, si yo tengo un pozo, espérate, déjame que me salga lo más derecho posible. Supongamos que yo, en vez de tener un tanque, tengo perforado un pozo. Obviamente que esto no es jorobado aquí, ¿no? Es recto. Vamos a hacer otro intento a ver si me sale. Eso es. Yo voy a tener un nivel freático estático, que es el nivel del acuífero. Es el nivel que tiene el acuífero. ¿Está bien? Este es el nivel del agua, el nivel freático del acuífero. El nivel estático. ¿Qué quiere decir estático? Cuando yo no le saco agua, porque cuando yo empiezo a bombear, este nivel empieza a bajar y se convierte en dinámico, porque estoy sacando agua, ¿no ves? Es como en un tanque, cuando usted empieza a abrir el grifo, empieza a bajar el nivel del tanque. Yo tengo una bomba colocada acá abajo. Y de esa bomba sale la tubería de impulsión que va a entregar a la red. ¿No ves? Entonces, este nivel freático me lo da, como les decía anteriormente, me lo da el que perfora el pozo. Porque perfora el pozo y hace la medición de ese nivel. ¿Está bien? A ver un momento ahí que están... Bueno, entonces les decía que este nivel freático me lo da el que me perfora el pozo. Cuando yo hablo a la profundidad a la que se encuentra el nivel freático, creo que es lo que me está preguntando usted, es esta altura o la profundidad a la que te encuentra el nivel freático. Es la diferencia que hay desde la cota del terreno hasta donde se localiza el nivel freático. ¿Es eso lo que me pregunta? Sí, doctor, era. Ah, ya. Bueno. ¿Alguna otra pregunta que tenga? La bomba doctor, tiene que tener la altura del nivel freático más la altura mínima. La bomba a la larga sí. Tiene que tener esa altura porque lógicamente el agua me la va a levantar desde allá abajo, no me la está sacando desde el terreno, me la está sacando desde la profundidad que está. ¿No ve? Entonces es esa altura más las pérdidas de carga, más la diferencia de cota, más la presión mínima. Ese sería el valor de la carga de la bomba. Míralo en la expresión y te darás cuenta. Ya, gracias, doctor. En caso de que la nueva altura esté dentro de los 30 metros del tanque, el tanque que ya existía no se lo puede utilizar ya. ¿Qué se debe hacer con ese tanque existente? Bueno, perdón, si el tanque fuera menor a los 30 y me da que ya, ¿qué puede pasar? Y es lo que pasó en Santa Cruz. Que construyeron los tanques, vamos a suponer, puede ser que tú construyas un tanque a 20 metros. Inicialmente para la mancha urbana que tú tenías,
ese tanque servía, te daba la presión, pero creció la mancha urbana, al hacerse más grande hay más pérdidas de carga y llegó un momento en que ese tanque ya no te da hasta los puntos más alejados que creció la mancha urbana. Entonces, si tú recalculas y vamos a suponer que te diera 30 metros, que es mayor que los 20 que tú le diste, ese tanque ya a los efectos de garantizar la presión no sirve. Hay que hacer uno nuevo. Esa debe ser la respuesta. ¿Está bien, Alejandra? Está bien, gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, el inciso B que hicimos, ahí hicimos para cada nodo, ¿no? Para hallar la altura. ¿Podríamos realizar los cálculos directamente para el crítico? Exacto. No hay que repetir para el resto. Lo calculas para el crítico y ese es el que te va a dar la altura que necesitas colocar tu tanque. Es correcto eso, María René. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, doctor. Dime. Y en caso, ahorita como la compañera dijo, ¿no? Pero en caso de que nos dé, digamos, una altura mayor a la altura que podemos tener en el punto crítico, pero que esta no exceda los 30 metros, ¿elegiríamos esa? Sí. Claro. Si, por ejemplo, es el ejemplo que te puse. Supongamos que da 20, que el tanque tenía en vez de 40, yo te dijera que el tanque tiene 20. Y cuando tú recalculas te da 28 metros, la altura que debió tener tu tanque es de 28 metros y no de 20. Esa sería la respuesta. Ok, gracias, doctor. Ahora, y hace rato, disculpe, una consultita más. Sí. Que no logré escuchar muy bien. Hace rato, cuando estaba explicando si la entrega era por bombeo directo, esa cota inicial sería la cota de nivel freático, que lo escuché entrecortado. Sí, es la cota del nivel freático estática. Claro. Es la que le acabo de explicar hace rato. En el caso de la compañera, ¿no? del terreno y en el caso de un pozo es la cota del nivel freático. Ah, ya. Gracias, doctor. No, por nada, amigo. ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, el examen de ustedes, como les dije en la clase anterior, lo vamos a tomar el próximo miércoles. ¿Está bien? El miércoles, si mal no me equivoco, es 23. Lo chequeo aquí. Sí, es 23 de junio. Entonces, el próximo miércoles 23 de junio, les tomo el segundo parcial a ustedes. Porque el lunes no se puede tomar, pero aparte tampoco, yo siempre una semana. Entonces, en el caso de ustedes, los tomo el miércoles 23. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Podría ser para el 28? No, porque el 28 voy a tomar SANI 2. El 28 voy a tomar SANI 2. Lo que pasa es que la vez anterior le tomé SANI 2 primero. Los primeros que le tomé el examen fue a SANI 2. Entonces ahora, para ser equitativo, SANI 2 lo voy a tomar después y a ustedes les voy a tomar primero. Para que sea equitativo con los dos grupos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? ¿No hay más dudas? Bueno, estudien, señores, para que puedan salir bien. Lamentablemente tienen una dificultad, que el lunes es feriado y no hay clase. Y entonces, bueno, ya no les queda más que directo al examen. No tienen opción de que yo les pueda aclarar dudas el lunes porque es feriado. ¿Está bien? Bueno, estudien para que salgan bien. Que estén bien, cuídense todos. Nos vemos el próximo miércoles en el examen y que tengan una feliz tarde noche.